¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Elena Reyes en un nuevo episodio de El Consultorio de Elena. Bienvenidos a todos a este programa donde vamos a estar hablando sobre el tema de la depresión y la ansiedad en niños y adolescentes, un tema que pues para todos los que somos padres de adolescentes que pasamos por una situación en la cual estamos detectando alguna conducta o alguna situación de personalidad de nuestros hijos, pues es muy importante que estemos documentados y que sepamos qué es la ansiedad y qué es la depresión y cómo saber identificarla. Bienvenidos a este programa, los invito a que se queden con nosotros a través del chat, a través de Facebook, a través de YouTube y que sigan la página del Consultorio de Elena en Facebook y las redes sociales también. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook y por lo tanto los invito a que nos dejen un like, que nos dejen sus comentarios a través del chat y también pueden enviarlos directamente a través de mi chat en el WhatsApp al 21 43 04 66. Bien, pues hablando del tema de la depresión y la ansiedad en los niños y en los adolescentes, pues es un tema que últimamente ha causado muchísima controversia precisamente por estas conductas depresivas que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Hay algunas conductas que son completamente bien identificadas y detectadas que necesitamos pues ir documentando, irnos informando acerca de cómo se están comportando nuestros hijos. Si has notado que en algún momento tu hijo se siente triste, se siente deprimido, de repente no quiere realizar las tareas de la casa o no toma sus clases a tiempo, lo has notado también que ha bajado las calificaciones o que su rendimiento escolar no es bueno, hablo en los términos generales de poder identificar como padres estos comportamientos. No necesariamente esto significa que tu hijo esté sufriendo un proceso de depresión o de ansiedad. Sin embargo, pues todos los seres humanos tenemos una variedad de emociones como la tristeza, de repente nos sentimos desanimados, de repente sentimos un poco de ansiedad y de desesperación y pudiéramos pensar que si nosotros observamos estas conductas, nuestros hijos pudieran tener algún problema emocional. Sin embargo, pues déjame decirte que hay conductas que son completamente humanas y que son naturales como parte de nuestro proceso evolutivo y de nuestra adaptación a diferentes circunstancias. Entonces, la depresión en la adolescencia va a presentarse o puede presentarse como un problema común que todos los padres en algún momento podemos llegar a pasar con alguno de nuestros hijos y que no es determinante de que el niño, la niña, el adolescente tenga alguna problemática mayor o grave y por lo tanto puede ser un proceso natural de adaptación o de supervivencia como ser humano. Sin embargo, cuando estas situaciones se vuelven recurrentes, puede existir esta enfermedad peligrosa que es la depresión y se puede manifestar o acompañar con problemas de conducta autodestructiva y se pueden presentar cuadros de ansiedad que pueden ser moderados a graves. Entonces, la depresión y la ansiedad en la adolescencia está asociada, pues porque es una parte de la etapa del desarrollo humano, del desarrollo individual, donde suelen darse con frecuencia molestias
y que están relacionadas con el estado de ánimo, con las emociones del joven o del niño. Durante esta etapa suceden también varios cambios de personalidad, cambios fisiológicos, cambios también en su forma de pensar, en su forma de adaptarse al medio, que hacen difícil determinar si es algo normal o que puede estarse dando un trastorno emocional o psicoafectivo. Algunos autores pues han mencionado que se considera al adolescente que está pasando por una depresión o un trastorno de ansiedad cuando el proceso de su desarrollo biopsicosocial se altera y esto se manifiesta con estas conductas anormales, con síntomas y alteraciones en sus funciones mentales. Entonces, vamos a ver un poquito sobre el tema de la depresión y de la ansiedad en los adolescentes y vamos a estar hablando por qué precisamente cuando detectamos que hay depresión y ansiedad en los niños y en los adolescentes, pero de manejo clínico y cómo podemos abordarlo los padres para brindarle orientación y apoyo a nuestros hijos. Yo creo que todos los que tenemos hijos hemos experimentado en algún momento, en alguna etapa de su vida, que de repente están, que casi no hablan, que no quieren comer, que están encerrados, sobre todo los jóvenes adolescentes están en su mundo, como les decimos, o están pegados a la computadora o están pegados al celular con los videojuegos y no nos prestan atención, le estamos hablando y no hacen caso, o a lo mejor los niños, en el caso de los niños pequeñitos, pues hay rebeldía, hay actitudes de que no quieren a lo mejor bañarse o que el niño está irritable, está llorón, no quiere tener contacto con los padres. Entonces, cuando nosotros hablamos de depresión y de ansiedad ya en el manejo clínico, pues tenemos que identificar muchos factores y tenemos que hacer una buena historia clínica y al momento en que nosotros vamos a identificar estos factores, pues tenemos que tratarlos de una manera biopsicosocial, de manera integral para determinar si se está pasando por un proceso de depresión o de ansiedad que pudiera poner en riesgo la vida o la integridad de esta persona, en el caso de los niños y de los adolescentes. Bien, la depresión en el adolescente es una enfermedad que como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, pueden llegar a tener, a presentarse estos cuadros o síntomas específicos, signos clínicos específicos que nos hacen pensar que un joven pudiera estar pasando por depresión o ansiedad. Entonces, se requieren algunos factores como por ejemplo que existan sentimientos de miedo, de temor, de frustración, de ira descontrolada, que existan a lo mejor ciertos comportamientos que sean de forma continua por más de 2 semanas a un mes o 2 meses. Incluso puede llegar a presentarse de manera permanente y también que estos causen un malestar importante a una o varias esferas de la vida del joven o del pequeñito, que esta depresión o ansiedad no le permita o no permita que pueda funcionar, que el adolescente sea funcional y que realice todas sus actividades. Y en el caso de los niños, pues que esté irritable constantemente, que no quiera participar en actividades, que a lo mejor sea un niño que está gritando, llorando constantemente y por tiempo prolongado. Eso habla de que hay un problema emocional y que se tiene que empezar a investigar. Para nosotros diagnosticar la depresión en el adolescente, principalmente debemos de conocer toda la historia familiar, la historia clínica, e identificar si existen 3 condicionantes importantes. Primeramente, si hay alguna psicopatología previa, como por ejemplo que hubiese algún tipo de trastorno, algún tipo de situación o de estrés postraumático, algún trauma que se haya presentado de manera temprana durante los primeros años de vida de la persona que se está tratando y que pueda haber sido reforzado, que pudiera haber sido habido, perdón, algún tipo de situación familiar que pudiera reforzar el que la persona presente alguna condicionante. Por otro lado, que haya crisis, en esta hay una crisis respecto a los cambios físicos que se están presentando, a los cambios fisiológicos, en cuanto al sexo, a la edad, al comportamiento, a las conductas y a las emociones.
También pueden haber alteraciones emocionales y mentales que se inician en la adolescencia, como pensamientos, algún tipo de, que sean pensamientos negativos, que sean a lo mejor pensamientos de odio, que sean pensamientos un poco de rencor, que haya cierto, en sus palabras, que un joven o un niño pudieran estar repitiendo constantemente, y que en la edad adulta pues pudieran resultar en un proceso patológico como la depresión o la ansiedad. Si se detecta en algún momento en los jóvenes o en los niños un trastorno depresivo, se debe considerar principalmente algunos aspectos importantes como la forma y gravedad del episodio depresivo que se está presentando. Es muy común que de repente vemos deprimido a nuestro hijo o hija, pero también puede ser que estos periodos no sean constantes, ¿no? Y que de repente, pues sí, está cansado, está deprimido, tuvo un mal día, como comúnmente podemos decir, a lo mejor se presentó una situación en un conflicto en la escuela o algo que pudo haber detonado que el joven o el niño se sienta un poco desanimado. Sin embargo, si esto afecta la funcionalidad del adolescente o del niño en su medio y en las actividades que realiza, pues va a ser un punto de partida para nosotros poder decir que tiene un trastorno depresivo. También tomar conciencia del trastorno, qué tipo de trastorno está pasando, qué tipo de periodo depresivo está pasando y la capacidad que tiene el joven o el niño de enfrentar estos acontecimientos depresivos en su mente, es decir, cómo él genera una inteligencia emocional, cómo es su comportamiento cuando llegan estos pensamientos o estos estas situaciones depresivas o que lo pudieran poner en vulnerabilidad. Entonces también es empezar pues a trabajar con el joven o con el niño para conocer cuáles son sus pensamientos, qué actitudes toma cuando se presentan estos episodios de depresión o de ansiedad. Para el estudio de la depresión en el adolescente se deben incluir todos estos factores que también son extrínsecos, como la cultura a la que pertenece, el ambiente físico y social que lo está rodeando en ese momento, los psicológicos que hay conforme desde que él fue concebido hasta el momento o la edad en la que se le está tratando, la calidad de las relaciones interpersonales, cómo se lleva con sus padres, cómo se trata con sus padres, cómo es el trato con los abuelos, con la familia, con los hermanos, si hay algún tipo de relación familiar con alguna persona cercana que pudiera estarlo haciendo sentir vulnerable. También podemos ver condiciones biológicas, es decir, a lo mejor tiene una discapacidad, tiene una limitación física y esto también está redundando en que tenga algún tipo de problema depresivo y el momento histórico en el que se encuentra el joven o el niño, o sea, el momento en el que nosotros lo estamos tratando. Muchas veces como padres es muy difícil identificar porque nos volvemos muy rutinarios. Los padres nos volvemos rutinarios, nos volvemos un poco irresponsables en el tema de tratar la emocionalidad de nuestros hijos, abordarla, sobre todo abordar todas estas situaciones que se van presentando, dudas, comportamientos de nuestros hijos que a lo mejor no nos parezcan y que empezamos pues a echarles la culpa, empezamos a hacer comentarios hirientes, empezamos a insultarlos y ante una falta de empatía y de comprensión del proceso que nuestro hijo está pasando, pues sí puede llegar a generar un conflicto en la familia y en lugar de ayudarlos, pues les estamos generando más problemas emocionales a nuestros pequeños. Por ello, si eres padre o madre de un hijo adolescente o de un pequeño y sientes que estás pasando por una situación de depresión o de ansiedad, que tu hijo en este momento esté sufriendo y que a lo mejor no encuentras la manera de hacerlo, yo te sugiero que te sientes, que platiques con él, que platiques con ella y decirle que vas a estar ahí para apoyarlo, que vas a estar ahí para escucharlo. Muchas veces los jóvenes quieren ser escuchados, los niños quieren ser que el padre o la madre les muestre pues este apoyo que está ahí para abrazarlos, para apoyarlos y que les brinden atención. En el caso de los niños, pues es brindarle atención, es voltear a verlos, no es decirle qué quieres, ¿no? Sino más bien es cómo te puedo ayudar, qué necesitas, que estés simplemente ahí
que no los juzgues y que únicamente te muestres generosa, empática para brindarles apoyo. Esto no es fácil, obviamente, porque entre toda la carga de trabajo, entre toda la carga emocional que también tú como madre o padre puedes estar pasando, pues no es fácil. Hay detonantes familiares, factores sociales que a veces no nos impiden, que nos permiten, perdón, y que nos impiden acercarnos a nuestros hijos, como las culturas, la tradición. Por ejemplo, a veces uno dice, no, pues a mí me trataron mal, yo también voy a tratar mal a mis hijos porque solamente así se aprende, ¿no? No, pues como a mí mi padre y mi madre no me dieron amor, no me dieron cariño, pues yo también porque le tengo que dar a mis hijos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta cultura de la afectividad hacia nuestros hijos y brindarles mayores condiciones de confianza, de empatía, porque hoy en día con la degradación de este tejido social, con las formas de cómo se han presentado situaciones del confinamiento, del estrés por el confinamiento, de la violencia intrafamiliar que se ha aumentado considerablemente, pues necesitamos hacer una conciencia social, un llamado a los padres y a las madres de todos esos jóvenes que el día de mañana pues, van a ser el futuro de nuestro país para poder tener jóvenes y personas adultas emocionalmente sanas y que podamos nosotros aportar desde la casa los valores y las conductas pues para evitar trastornos a largo plazo. Durante la adolescencia también se puede generar, pues como ya lo vimos, estos cambios físicos y los jóvenes pueden generar algunos traumas, como por ejemplo que lo terminó la novia o el novio, que tuvieron alguna baja escolar, que reprobaron algunas materias, a lo mejor que retrocedieron un ciclo escolar. Y entonces estos trastornos, estas situaciones pueden afectar en la vida adulta a nuestros hijos e hijas. Entonces, buscar siempre las recomendaciones, buscar siempre apoyo emocional, apoyo psicológico, es fundamental para mejorar la salud mental de nuestros hijos, incluso también para prevenir alteraciones y fortalecer su inteligencia emocional. Queremos niños y adolescentes sanos emocionalmente, que tengan inteligencia emocional, que sepan afrontar las circunstancias de la vida con resiliencia, con responsabilidad y con valores conductuales, pues que permitan que estos jóvenes pues tengan un futuro mejor que el de nosotros o que el de nuestros antepasados. La depresión en la adolescencia va de la mano con otros factores de riesgo importantes que pueden generar problemas graves en la salud de nuestros hijos, como por ejemplo puede haber abuso de sustancias, puede haber embarazo o la iniciación de la vida sexual temprana, puede haber deserción escolar o problemas de rendimiento académico y algo que también puede suceder es que tengan algún tipo de actitudes delincuenciales que con el paso de los años pues puede agravarse considerablemente. Entonces, ¿cuándo existe mayor riesgo? ¿Cuándo existe mayor riesgo de depresión? Pues cuando los jóvenes han tenido sucesos traumáticos, estresantes, tales como bullying, lo comentábamos que terminaron en algún noviazgo, que tuvieron una relación de noviazgo conflictiva, que reprobaron materias o que regresaron un ciclo escolar, ante la pérdida del padre o de la madre, ante diversas formas de abuso, y aquí mucho ojo, porque muchas de las depresiones y de las conductas de ansiedad están relacionadas con el abuso físico, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. También ante alguna limitación o discapacidad física, como ya lo comentábamos, ante el estrés postraumático o el duelo patológico de algún suceso traumático que pudieran haber tenido, que no ha sido profesionalmente tratado y que pudiera ser que tu hijo tiene un duelo ahí atorado que no le permite pues salir adelante. Cuando hay también historias familiares de depresión, cuando la madre o el padre tuvo o fue tratado por depresión o por ansiedad, y cuando hay divorcios, separaciones, abandono o rupturas en el núcleo familiar. Esto es muy importante porque hoy en día los divorcios han incrementado considerablemente y también las separaciones, la ruptura de estos núcleos familiares y están afectando a muchos jóvenes y niños en etapa temprana. Algunos estudios muestran que existe una correlación entre la depresión
y el mal funcionamiento de la familia. Entonces, cuando tenemos una familia disfuncional, cuando tenemos una familia que no cumple con las condicionantes que puedan aportar o brindar seguridad, confort a un joven o a un niño, pues obviamente vamos a tener mayores riesgos de que nuestro hijo pues pueda padecer depresión o de ansiedad. Se ha demostrado también que existe una relación entre la depresión en los padres y en la de sus hijos. Como lo comentaba, si el papá o la mamá fueron tratados por trastornos depresivos, los hijos también pueden tener esta necesidad de tratamiento y pueden presentar la sintomatología. Entonces, si nosotros como adultos no tomamos la responsabilidad y la conciencia de autosanarnos emocionalmente, buscar apoyo, buscar ayuda emocional, terapia temprana, no podemos ayudar a nuestros hijos, porque también tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y a veces ayuda la terapia grupal, la terapia individual, pero también estamos la terapia, perdón, familiar. La depresión, pues como la mayoría de las enfermedades psicológicas, no está causada por un solo factor. Entonces va a depender de muchos factores, es un conjunto de factores, de mecanismos de diferente naturaleza y de diferente orden que no se conocen completamente porque es un proceso complejo. Preguntarle a una persona por qué padece depresión o por qué tiene un trastorno de ansiedad, si es complejo para un adulto mayor identificarlo, es más complejo para identificarlo en un niño o en un adolescente. Por eso debemos de tener las alarmas encendidas, por eso debemos de siempre estar analizando y viendo a nuestros hijos, explorando y observando constantemente sus conductas y sus hábitos. Es una compilación de factores que tenemos que analizar desde lo biológico, desde lo psicológico y desde el ambiente en el que se están relacionando, sobre todo en la parte social y en la parte familiar. Algunos de nuestros jóvenes, de nuestros niños pueden actuar muchísimo con una conducta desde muy pequeñitos, y hablamos desde los niños a la edad de los 5 o 6 años, empieza a desarrollarse estas conductas de ansiedad, estas conductas de depresión, van de la mano también con un tipo de ansiedad anticipatoria cuando van a entrar al kinder o van a entrar a tener ya una vida académica. Y esto puede surgir cuadros o trastornos depresivos en algunas etapas que se pueden identificar, sobre todo si los niños son muy aprensivos, si son niños muy obsesivos, si son niños muy dependientes de la mamá o del papá, si son niños que a lo mejor tienen algún tipo de necesidad de afecto. Bien, los síntomas de la depresión normalmente pues tiene que ver con analizar y explorar la conducta de nuestros hijos, si hay llanto recurrente, si hay a lo mejor por ahí aislamiento, si hay algún tipo de descuido en las responsabilidades, en las tareas, si hay una pérdida de interés por la apariencia. Hay muchos jóvenes, sobre todo las niñas, que de repente se cubren completamente o que andan en un pants todo el día y no se quieren cambiar o no se quieren bañar. Hay trastornos en el comportamiento en cuanto a la higiene personal, ¿no? Y hay pérdida de una motivación o de un deseo de salir, de poder arreglarse o de poder tener pues un ambiente de higiene. En las emociones también puede haber tristeza, puede haber ansiedad, puede haber ira, culpa, que te esté echando la culpa, que esté gritando, que te esté hablando mal, contestando mal, que esto es común en la adolescencia, pero cuando esto ya se vuelve recurrente en un joven o en un niño, ya no es normal. Que existan cambios de humor constantes y repentinos, que haya falta de emociones, como por ejemplo un niño que a lo mejor le das un regalo y, sí, no me importa, ¿no? Entonces, este tipo de emociones pues también pueden generar que haya algún tipo de trastorno por ahí, depresivo o de ansiedad, que haya sentimientos de desesperanza, por ejemplo, ¿no? Los pensamientos también, muchas de las cosas donde nos damos cuenta que nuestros hijos están teniendo algún tipo de conducta depresiva o ansiosa es a través de los pensamientos, de lo que habla tu hijo, de las conversaciones que tienes. Escucha mucho a tu hijo o tu hija cuando esté hablando. ¿Qué conversaciones tiene?
si se autocritica, si tiene algún tipo de sentimiento de culpa, si tiene alguna preocupación, si es pesimista, si todo lo ve mal, si todo lo critica, que tenga problemas de retención de la memoria, que no se concentre bien, que tenga dificultad para la toma de decisiones o que, por ejemplo, esté presentando cuadros de confusión, que tenga pensamientos diferentes o diversos y a lo mejor que esta parte del pensamiento de lo que él transmite a otras personas, a sus compañeros, pues pudiera ser que te den un foco rojo y que tú puedas identificar que tu hijo tiene algún cuadro depresivo. En los síntomas físicos, bueno, pues también las emociones van de la mano con la salud física y en los cambios o en los trastornos o situaciones que se pueden presentar, pues son cansancio extremo, falta de energía para realizar actividades de juegos, dormir mucho. Un joven que se la pasa durmiendo, pues no es normal que un joven se la pase durmiendo o una joven que se la pase durmiendo, que coma muy poco o que coma en exceso también, porque por un lado tenemos a los jóvenes anoréxicos por depresión y tenemos a los jóvenes obesos por depresión o por ansiedad. Que exista pérdida del apetito, que haya estreñimiento, que haya pérdida o aumento de peso, que el ciclo menstrual sea irregular, también en el caso de las jovencitas, que haya a lo mejor alguna pérdida en el gusto, en el deseo por otros chicos, si hablamos en adolescentes un poco mayores, ¿no? Que a lo mejor escuchemos por ahí que el niño que le gusta o la niña que le gusta no le hace caso y entonces también trae por ahí un tema de comportamiento afectivo. Que exista a lo mejor dolores en el cuerpo que manifiesta algún tipo de dolor, algún tipo de moretón, también alguna lesión, alguna autolesión que por ahí le estemos encontrando. Podemos estar observando a nuestros hijos constantemente, identificando pues patrones, perdón, de conducta que a lo mejor no sean normales. Entonces, hay muchos pensamientos también suicidas, hay pensamientos de ya no quiero vivir, lo empiezan a expresar, empiezan a tener conductas un poco rudas, ¿no? Empiezan a tener algún comportamiento de que les gusta alguna actividad ruda, les gusta a lo mejor golpearse o golpear a los demás, empiezan con estos pensamientos de muerte, empiezan con estos pensamientos agresivos. Entonces, cuando se presentan estos cuadros, pues es muy importante que identifiquemos cuántos periodos o cuánto tiempo dura este tipo de comportamientos. Si lo estamos viendo a lo mejor porque un día o dos tomó una moda o escuchó a alguien o en su escuela se está presentando pues alguna situación por ahí de moving o de bullying, perdón, podemos estar observando. Pero si esto se presenta constantemente, si es de forma permanente, pasan 2, 3 meses y tu hijo continúa con este tipo de comportamientos, ya no es normal. Algunos datos clínicos arrojan lo siguiente. Una persona puede tener un episodio depresivo de 7 a 9 meses o más y en estos casos normalmente se requiere un tratamiento psiquiátrico. Por otro lado, algunos casos de depresión menor van de 1 a 2 meses y pueden ser tratados bajo terapia psicoemocional. Es importante también saber que el 90% de los casos pueden desaparecer de 1 a 2 años y son tratados de manera multidisciplinaria. Sin embargo, si la depresión es tratada exitosamente, pueden llegar a haber recaídas, entre un 40 o 60% se ha reportado, por lo tanto es importante mencionar que la depresión no se quita de la noche a la mañana, la depresión y la ansiedad es compleja y debe abordarse de manera multidisciplinaria desde un psiquiatra, un psicólogo, si hay un duelo, un tanatólogo y si hay situaciones de conflicto, de conducta con terapia cognitiva, conductual. No se debe tratar únicamente de forma individual, no debes de ir, pues ahí el psicólogo está trabajando con mi hijo, no, tú también te tienes que involucrar en el proceso de tratamiento psicoemocional para tu hijo, si es posible tu familia y si tienes más hijos, también todos tus hijos, porque en los cuadros en las familias donde no solamente se está presentando a un joven, a un niño con un cuadro de problema de depresión o de ansiedad y tenemos más hijos, tenemos más hermanitos, pueden también ser transmitidas estos mismos pensamientos y estas mismas formas. Entonces necesitamos trabajar desde la terapia familiar y colectiva en todas las esferas del adolescente. Bien.
Esto es a grandes rasgos la depresión y la ansiedad de una manera generalizada. Sin embargo, bueno, la ansiedad también es un trastorno patológico en el cual pues las altas de prevalencia en los adolescentes van desde el 9 al 21% y es la principal causa que llegan a consulta de terapia porque los niños presentan cuadros de ansiedad. Y esto sobre todo se va en niños menores de los 12 años. El miedo y la ansiedad son reacciones pues normales del cuerpo ante la defensa del estrés ambiental, de las situaciones que se nos van presentando en la vida. Y en el caso de los niños pues les afecta en la intensidad y la frecuencia, limitando a veces las actividades diarias de los jóvenes, convirtiéndose en uno de los principales trastornos psicoemocionales y psiquiátricos. Entonces, la ansiedad abarca diferentes tipos de ansiedad. Hay ansiedad a la separación, hay ansiedad generalizada, hay ansiedad por fobia escolar y fobia social, hay trastornos obsesivo-compulsivos derivados de la ansiedad y hay trastornos de estrés postraumáticos que generan ansiedad. Entonces, los niños y los jóvenes pues captan muy pronto esta parte de la situación amenazante, sobre todo los niños menores de 12 años, abarcan pues mucho tipo de relaciones, tanto personales, sociales, familiares, y estas circunstancias ambientales también son uno de los factores que se pueden presentar, pero también hay factores genéticos, como ya lo hablábamos con la depresión y la ansiedad, en el caso de que haya algún tipo de experiencia dentro de la familia, la mamá, el papá, los abuelos tuvieron problemas de trastornos de ansiedad y depresión, pues también hay un perfil genético que hay que documentar y que hay que estudiar. Entonces, existen dos tipos de ansiedad principalmente, la ansiedad fisiológica, que es la que yo les hablaba, cuando el ser humano está en peligro de alguna situación ante, por ejemplo, situaciones ambientales o como la vimos con la pandemia epidemiológica, pues empieza una ansiedad normal del ser humano, que es como empezar a buscar un refugio porque sentimos un peligro inminente y tenemos que a lo mejor que sacar reservas de fuerzas, tenemos que estar a la expectativa, a la defensiva ante alguna situación que se nos presente compleja y difícil de tratar. Entonces, esta ansiedad fisiológica tiene el objetivo, pues, de salvaguardar la integridad de nosotros. Es una respuesta adaptativa del ser humano y, por lo tanto, esta siempre la vamos a tener, es característica de los seres humanos y de los animales. La ansiedad patológica, por el contrario, es una ansiedad que desencadena, que se va a presentar sin que exista una circunstancia como tal ambiental que justifique que estemos ansiosos. Y entonces existe algunas circunstancias y puede haber modificación en la intensidad y la frecuencia con que se están presentando. Entonces, esta intensidad, esta frecuencia, en estos contextos en los cuales estamos presentando la ansiedad, pueden ser porque a lo mejor me siento mal conmigo misma, algunos problemas, como ya los mencionábamos, con la depresión, como el bullying, alguna situación social, alguna situación de abuso, alguna situación de comportamientos también agresivos o de que seamos agredidos, que seamos víctimas de alguien. Los trastornos de ansiedad en los niños y adolescentes comprenden pues las fobias, el trastorno a la ansiedad por separación. Abordaré dos tipos de ansiedades en este episodio y hablaremos precisamente de los que han aumentado constantemente en los últimos años y que es la ansiedad a la separación. Los niños, sobre todo menores de 12 años, presentan estos síntomas de ansiedad por separación cuando existe conflicto dentro de su núcleo familiar y tienen miedo al abandono por parte de alguno de los padres o de la madre. Entonces, se inicia en la infancia, pero también se da en la adolescencia. Consiste en esta angustia intensa que experimentan los niños cuando tienen que separarse de los padres o de las personas que los cuidan. Hay un sentimiento de nostalgia, pueden desenfocar en un profundo malestar, inquietud que presente el niño, hay una desesperación intensa, pueden haber ataques de pánico, pueden haber también trastornos psicosomáticos que pueden darse como fiebre, puede ser también taquicardia, pueden presentarse trastornos fisiológicos como estreñimiento,
hay una angustia a la separación, hay mucha tristeza, hay mucha apatía para poder formar parte de algunas actividades, hay dificultad en la concentración también y problemas en relación con los compañeros de la escuela, pudiendo también ser agresivos con los propios compañeros. Los síntomas principalmente pues, son la dificultad para la interacción personal y social con otros compañeros. Pueden haber síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómito, niños que a lo mejor tienen temblores, que tienen cuadros de dolor de cabeza, que pueden presentar también crisis de pánico. Hay niños que lloran mucho, de repente se quedan privados del llanto. Hay niños que no tienen una respuesta hace algunas actividades y por lo tanto se está presentando este cuadro de ansiedad por la separación, sobre todo, como les comentaba, cuando en el núcleo familiar no hay una buena integración, no hay a lo mejor una buena comunicación entre los padres y por lo tanto los niños están observando pleitos, están observando gritos, están observando situaciones de conflicto entre los padres. Entonces, este tipo de ansiedad por separación es la que más se ha presentado en los últimos años a raíz de los divorcios, a raíz de las separaciones y el abandono. Entonces, lo recomendable es que observes a tu hijo y si estás pasando por una situación de este tipo, como ya la hemos comentado, pues sí tener que asistir completamente a terapia familiar. La ansiedad por fobia social también es algo que quiero compartir y la fobia social sobre todo en la escuela. La fobia social en la escuela y la ansiedad van relacionadas y consiste pues en esta incapacidad total o parcial, sobre todo de los adolescentes, de poder acudir al colegio como consecuencia de un miedo, de un temor irracional, un miedo que no saben explicar sobre algún aspecto de situación escolar. Y esto se ve mucho en casos de bullying y en casos de abuso por parte de alguna persona dentro del área escolar. Este temor se presenta en las relaciones en la escuela y a veces en alguna circunstancia en concreta, como temor pues a algún compañero del colegio, a algún profesor o algún miedo a reprobar una materia o el miedo a lo mejor a convivir con otros compañeros. Y esto a veces, pues, se generaliza y manifiesta un miedo también al ridículo, un miedo también a ser juzgado, un miedo también a poder ser criticado por los demás, porque muchos de los jóvenes no tienen esta fortaleza emocional, no tienen a lo mejor esta red de apoyo que necesitan, pues, para poderse integrar a la vida social. La fobia escolar y la ansiedad se van a presentar en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad. Una vez que comienza el periodo de escuela, es muy frecuente en niños y adolescentes y se presenta algo que se conoce como crisis de angustia anticipatoria. En esta crisis de angustia anticipatoria, los jóvenes empiezan con un temor y un miedo, sobre todo en las mañanas antes de ir al colegio, y te dicen, ma, es que yo no quiero ir a la escuela, ¿no? Y te dicen, es que papá, no quiero estar en ese grupo de fútbol, en ese equipo de fútbol, es que ese profesor no me cae bien o no le caigo bien a ese profesor, o empiezan a manifestar situaciones de conducta con algún compañero o compañera de la escuela. Empieza también justo antes de ir al colegio y sobre todo también se puede incrementar en las noches, en la tarde, ¿no? De ya no quiero ir a esa escuela, ya no quiero estar ahí. Se incrementa también esta angustia y puede acompañarse con una parte psicosomática de vómitos, de náusea, de diarrea, de anorexia, de condiciones físicas que a lo mejor para el joven son como un escudo en el cual te dicen, ¿sabes qué? Me siento mal y no quiero ir a la escuela y se tiran una semana sin ir al colegio porque están enfermos, ¿no? Ya vamos corriendo los papás al médico para saber qué es lo que tiene nuestro hijo. Algunas características son este miedo persistente, este miedo irracional de acudir al colegio, sobre todo en los niños,
y también puede generarse todas estas patologías, todas estas condiciones de enfermedades también gastrointestinales, en las cuales pues se genera un sentimiento de frustración también, se genera un sentimiento de impotencia, a lo mejor también refieren a algún tipo de cuadro depresivo, puede ser un cuadro depresivo moderado, y en el cual pues de repente también los niños o adolescentes tienden a aislarse. Principalmente debemos de saber que estas dos enfermedades, estos dos condicionantes psicoemocionales tienen un tratamiento y necesitamos hacer un tratamiento no solamente, como lo comentaba, dirigido hacia nuestros hijos. Tiene que ser un tratamiento enfocado a toda la esfera familiar y afectiva de los jóvenes y de los niños. En el caso de los niños, bueno, se trabaja con el padre y la madre, y en el caso de los jóvenes adolescentes se trabaja con el padre y la madre, pero también con otras esferas, porque a lo mejor es un adolescente que ya tiene novia, a lo mejor es un adolescente que convive con otros compañeros en la escuela. Entonces, se tiene que hacer una terapia integral para poder ayudar a estos niños y jóvenes. Entonces, el tratamiento en los trastornos de ansiedad se basa principalmente en la terapia cognitivo-conductual, en la psicoterapia y el asesoramiento hacia la familia, fortaleciendo a la familia, brindándole las herramientas necesarias a la familia, escuchando todas las historias, porque pueden haber cuadros, pueden haber casos en los que el joven no es nada más el del problema, sino que traemos una historia familiar fuerte con sucesos traumáticos, con situaciones de duelo que no han sanado, con situaciones de conducta dentro de la familia, con abuso de sustancias. A lo mejor tenemos un padre por ahí que consume alguna sustancia o que consume alcohol o tabaco o drogas, o alguna madre que ha tenido cuadros depresivos intensos y que no han sido tratados. Entonces, también es importante trabajar con el padre y la madre. En algunas ocasiones, cuando estas terapias, estos tratamientos cognitivo-conductuales no funcionan, pues se deriva a el tratamiento psiquiátrico bajo un tratamiento farmacológico específicamente. Como vemos, estas dos enfermedades psicoemocionales pueden afectar a nuestros hijos durante toda su infancia y también la adolescencia. Sin embargo, es importante actuar con prontitud, y esto es una recomendación, un consejo para todos los padres y madres, actuando con madurez, con responsabilidad, para poder ayudar a nuestros hijos y evitarles problemas como adultos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar y de proteger la salud emocional de nuestros hijos y ayudarlos en este proceso de crecimiento, fortalecerlos a través de la inteligencia emocional y ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Sin duda son problemas que existen en nuestro país, son problemas que a veces traemos arraigados en muchas familias y que tenemos que cortar la cadena para poder ayudar a nuestros hijos a mejorar y a tener una calidad de vida, que tengan un bienestar emocional, que tengan un equilibrio emocional, fortalecerlos emocionalmente. Y para ello, si gustas, puedes entrar a mi página de Facebook en el consultorio de Elena, donde ahí comparto algunos videos de apoyo para padres y madres, algunos talleres y cursos de fortalecimiento emocional para adolescentes y para niños. También podemos aportar esta parte de la terapia tanatológica, si hay un duelo, si hay un proceso, el cual está a lo mejor ahí estancado, y tenemos que ser muy, muy conscientes que son enfermedades que no nada más puede estar padeciendo nuestros hijos, sino que lo padecen muchos jóvenes, muchos niños y muchos adolescentes a nivel mundial. Entonces, no considerar que este problema, si lo estás pasando o esta situación se está presentando en casa, no es un problema en el cual no tenga una solución. Entonces, yo creo que la mejor solución que le podemos dar es enriquecernos en el conocimiento, conocer a nuestros hijos, explorarlos, analizarlos, escucharlos y sobre todo valorarlos. Entonces, yo creo que como padres y madres todos queremos tener hijos sanos emocionalmente y hacer un cambio a esta sociedad que tanto daño ya tiene en muchos adultos, y que obviamente nosotros también tenemos que aportar
constatar que el poder brindarle a nuestros hijos fortaleza emocional como padres, sin duda va a ser uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestros pequeños. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Llegamos al final de este programa, El Consultorio de Elena. Ingresen a mi página en Facebook, El Consultorio de Elena, y en YouTube. Y con mucho gusto podemos estar compartiendo con ustedes respuestas hacia dudas, preguntas o comentarios que ustedes deseen también a través de mi chat personal al 2143-0466. Les agradezco mucho el que hayan estado conmigo y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. El Consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano, con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del análisis psicoexistencial. Desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, @El Consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach, y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.